Buen día, jóvenes. Les saluda nuevamente el profesor Jairo Muñoz. Vamos a continuar con nuestras clases de comunicación y lenguaje, esperando en Dios que se encuentren muy bien de salud, en unión con toda su familia, cuidándose y protegiéndose contra el COVID-19. Recuerden, muchachos, no bajar la guardia ante todo, tanto en nuestra salud como también en nuestra educación. Recuerden que debemos de mantener siempre alerta, cuidándonos y estudiando siempre para terminar nuestro año escolar con esa mente positiva, siempre adelante. Hoy vamos a ver el tema de las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos términos que existen en las sílabas y por qué se conocen con esos nombres, que suelen ser muy diferentes y raras, pero tienen un significado. Vamos a ver lo que son las sílabas tónicas y átonas. Para empezar, vamos a ver qué es la sílaba. Bueno, todos sabemos que la sílaba es como la unidad más pequeña, ¿verdad? Es una de las unidades más pequeñas que existe en la gramática. Es un sonido o un grupo de sonidos que se pronuncian juntos en un solo golpe de voz, ¿verdad? Recuerden que las sílabas las podemos escuchar cuando hacemos esos golpes de voz a la hora de leer algo, ¿verdad? Entonces, ese sonidito, esos golpes en cada una dentro de la palabra se conoce como sílaba. Normalmente las sílabas pueden estar compuestas entre consonantes y vocales para que den ese sonido. Ahora vamos a ver lo que es una sílaba tónica y una sílaba átona. La sílaba pronunciada con mayor intensidad se llama sílaba tónica y las sílabas de palabra pronunciadas con menor intensidad son átonas. ¿Qué quiere decir eso? Que las tónicas son aquellas sílabas que nosotros podemos leer o pronunciar y que tiene como mayor fuerza a la hora de pronunciarse. Y a esta se le conoce como tónicas por el sonido, ese sonido más fuerte. Ahora, las átonas es como las sílabas que no se escuchan más fuerte dentro de la palabra. Y esas se le conocen como átonas. Clasifiquemos según el tono de voz. Las sílabas según el tono de voz se clasifican aquí nuevamente, dicen tónicas y átonas. Recuerden, las tónicas se pronuncian con mayor intensidad y extensión. Y las átonas se pronuncian con menor intensidad y extensión. Vamos a ver este ejemplo. Amistad. Si se dan cuenta, para que podamos diferenciar, para que podamos distinguir dónde está la mayor fuerza de voz en una de las sílabas dentro de la palabra, necesitamos dividir las sílabas, ¿verdad? Dividir la palabra en sílabas y así vamos a encontrarlo. Vamos a ver. Amistad tiene 3 sílabas. Amistad. Si se dan cuenta, en la sílaba tad se encuentra la mayor fuerza o la mayor pronunciación o intensidad, el golpe más fuerte. Por lo tanto, esa se convierte en una sílaba tónica. Las otras dos, como a, mis, esas se quedan como sílabas átonas, o sea que no tienen mayor fuerza, son menos intensas con respecto al sonido o al golpe de voz. Clasifiquemos ahora las sílabas, muchachos. Bueno, las sílabas se clasifican en monosílabas, en bisílabas, trisílabas y polisílabas. Según el número de sílabas, así es como se están clasificando. Si es monosílabo es porque está formada por una sola sílaba. Ejemplo, pan. Nada más tiene una, se convierte en una monosílaba. Bisílaba, palabra formada por 2 sílabas. Ejemplo, noche. Vamos a ver, noche. Entonces al dividirla formamos 2 sílabas, eso se convierte en una bisílaba. Trisílaba son las palabras formadas de 3 a más sílabas. En este caso vamos a ver el ejemplo. Estrella, ¿verdad? Ejemplo, estrella está formada por 3 sílabas y estas 3 sílabas nosotros le vamos a dividir y dice estrella. Miren. Y polisílabas son aquellas palabras formadas por 4 a más sílabas. Ejemplo, motocicleta. Vamos a ver. Motocicleta. Tiene más de 4 sílabas, ¿verdad? Tiene 4 a más y esto significa que se convierte en una polisílaba. Entonces recordemos, las palabras que se clasifican por sílabas están monosílaba, bisílaba, trisílaba y polisílaba. Yo les puedo decir, por ejemplo, la palabra mamá. ¿Qué es? ¿Monosílabo, bisílabo, trisílabo o polisílabo? Entonces vienen ustedes, separan ma.
Entonces, eso es una bisílaba. Tiene 2 sílabas. Muy bien. Ahora clasifiquemos por el sonido. ¿A quiénes? A las letras. Según el sonido, en las sílabas podemos clasificar en vocales. Y estas vocales existen vocales abiertas o fuertes y vocales cerradas o débiles. Recuerden, cuando las vocales nosotros conocemos en ortografía 5, ¿verdad? A, E, I, O, U. Pero para poder clasificar estas vocales según según la clasificación en fuertes y débiles, vamos a encontrar que las fuertes o abiertas son A, E, O. Y las vocales cerradas o débiles son I, U. ¿Por qué se le conoce como abiertas y fuertes a las A, E, O? Porque cuando las pronunciamos, nuestra boca se abre y nuestra garganta también hace un sonido como que se abriera nuestra parte de la garganta, y podemos hacer un sonido donde sale hasta aire. Decimos A, podemos sacar un poquito de aire. E, O, ¿verdad? Entonces podemos tanto entrar aire como salida de aire y la boca está abierta al pronunciarlo. Pero las cerradas es diferente. I, U. Es cierto, abrimos un poco la boca, pero la diferencia que se da en este caso es que a la hora de pronunciarlas con la lengua cerramos, tapamos nuestra garganta. I, U, ¿verdad? Entonces ahí hay un golpe que entra, no sale aire, solo entra. La diferencia entonces es que las abiertas abrimos la boca y sale aire. En las cerradas o débiles abrimos un poquito la boca, pero entramos nada más aire, no sale. Ahora vamos a ver lo que es el diptongo. ¿Qué es un diptongo? Es una unión entre una vocal fuerte, miren aquí nuevamente aparece, ¿quiénes son? A, E, O abiertas, más una vocal débil, dice, I, U, o viceversa, y forman una sola sílaba. Cuando nosotros miremos en una palabra que existen 2 vocales unidas, pero que una es fuerte y la otra es débil, se le conoce como diptongo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo. Cuaderno. Miren, en la sílaba cua, ¿verdad? C-U-A, encontramos 2 vocales, la U y la A. ¿Qué tipo de sílaba, qué tipo de vocal es la U? Correcto, es una débil, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿qué tipo de vocal es la A? Es una fuerte, ¿verdad? Abierta, fuerte, y la otra es cerrada, débil. Entonces, al unirse esas dos, nos damos cuenta que ahí tenemos un diptongo y vamos a pronunciar esa sílaba junta, como sería cua, ¿verdad? Cuaderno. Avión. Miren, avión. Avión igual, miren muchachos, tenemos una I que es una débil y la O que es una abierta. Son 2 vocales juntas, forman una sílaba, avión, ¿verdad? Miren. Ahora vamos a ver entonces qué es lo que sigue en la siguiente parte. Ejemplos de diptongos. Vamos a ver, aquí hay unos ejemplos. Me gusta el gatito, ¿eh? Vamos a ver. Cielo, auto, aire, hueso, peine, puerta, colegio, guantes y ciudad. Todas estas palabras, miren, encontramos ahí, si las podemos clasificar por sílabas, vamos a encontrar bisílabas, trisílabas, ¿verdad? Y vamos a encontrar también que son diptongos. ¿Por qué? Porque todas están formadas, por ejemplo, cielo, una débil y una fuerte, que sería la E, ¿verdad? Y así las demás puede ser viceversa, una fuerte y una débil, o puede ser una débil y una fuerte, y así, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a ir sabiendo que esto es un diptongo. Cada vez que miren en la palabra que una de las sílabas está formada por 2 vocales y van a ustedes decir, tiene una débil y una fuerte, vienen ustedes inmediatamente dicen es un diptongo.
Ahora, ¿qué es un triptongo? Es la unión, miren, de 3 vocales juntas en una sola emisión de voz, o sea, en un solo golpe. ¿Cuántos triptongos hay? Bueno, existen varios, ¿verdad? Hay 11, dice, pero nosotros no nos vamos a enfocar en esto. Ejemplos de triptongos. Miren, encontramos wow, apaciguéis, saciáis, limpiéis, efectuáis y diferenciáis. Miren, ahí encontramos algunos ejemplos de triptongos. Ahí están. Aquí no importa si normalmente, aquí no importa si están 2 abiertas juntas y una cerrada y todo eso, porque el momento que existen tres vocales, ahí si ustedes dicen, automáticamente es un triptongo, ¿verdad? Ejemplos de triptongos. Estudiéis, aléutica, semiautomática, dioica, limpia uñas y efectuáis. Ahora vamos a ver qué es un hiato. Hay un cierto parecido entre un diptongo, que son 2 vocales, y un hiato. ¿Y cuál es? Que el hiato es la separación de 2 vocales en sílabas distintas. ¿Se recuerdan que en el diptongo, al decir las 2 vocales, una abierta y una cerrada, nos dábamos cuenta que se unían y se formaba una sola sílaba, ¿verdad? Como por ejemplo cielo, ¿verdad? El cielo, la I es débil o cerrada y la E es fuerte abierta, y estas dos formaban una sola sílaba que es 100. Ahora vamos a ver aquí. Dice que el hiato son 2 vocales también, pero que una de las sílabas va a hacer que se transforme en 2 sílabas. Que una de las vocales va a transformar a la sílaba en 2 sílabas. Un hiato se forma con 2 vocales juntas en una palabra que se separan en sílabas distintas. Aquí dice. Vamos a ver la palabra de ejemplo. Canoa. Miren. ¿Por qué se separan aquí? Miren. Nos damos cuenta que tenemos 2 vocales juntas en noa, pero que las dos, tanto la O como la A, son fuertes o abiertas. Miren. Entonces se convierte en canoa. Ahora, cuando encontramos la palabra maíz, que es otro ejemplo, hay 2 vocales, la A y la I. En este caso, la A se convierte en una vocal abierta o fuerte y la I se convierte en una vocal débil o cerrada. La única diferencia que vemos acá es que aquí deja de ser una bisílaba. Perdón, en un diptongo. ¿Por qué? Porque al encontrar una I, automáticamente le colocamos tilde y esa I tiene mayor fuerza. Cuando la vocal cerrada tiene fuerza, se le coloca tilde, automáticamente se separa. Maíz. Miren, maíz. No va a decir mayas, ¿verdad? No, es maíz. Si en este caso tuviera la I antes de la A, entonces diría miá. Pero en este caso la tiene como maíz, que está mal escrito en este ejemplo. Pero por lo tanto, recuerden, el hiato se parece al diptongo. El diptongo, los dos tienen 2 vocales. Pueden ser abiertas y cerradas, ¿verdad? La única, o pueden ser, en este caso, en el caso del hiato, pueden ser abiertas, cerradas, o las dos pueden ser abiertas, ¿verdad? Pero en este caso del hiato se separan porque una de las vocales tiene mayor fuerza y se le coloca una tilde, y esa tilde por lo tanto se separa, convirtiéndose ya no en una sola sílaba, sino que en 2 sílabas. Miren, maíz debería de ser una sola sílaba, pero como vemos que la I tiene una tilde, la separamos entonces en maíz. Ejemplos de hiatos. Miren, ejemplos, clases de hiatos. Tenemos formales y tenemos hiatos acentuales.
o adiptongados. Vamos a ver los formales. Tenemos canoa, poeta, cooperara, cacao, cae, Canaán, creo, ¿sí? Emplea, cree. Miren, esas son formales. ¿Cuáles son las acentuales? Son las que tienen tilde. Sentía, crié, crié, mir, púa, situé, fluo, caí, freír, oí. Miren, entonces cuando nos damos cuenta que aquí encontramos, cuando miramos que hay con tilde, se le conoce como acentuales, hiatos acentuales, y cuando no llevan tilde se le conocen como hiatos formales. Ahora, si nos damos cuenta en las hiatos formales, muchachos, en el ejemplo que tenemos, todos los que están ahí, miren ahí, todas están escritas con vocales, si se dan cuenta, fuertes o abiertas. Y las que son con tilde están formadas por una abierta y una cerrada, solo que la cerrada tiene tilde. Miren, ¿cuáles son las cerradas? I, U. Miren. ¿Y cuáles son las abiertas? A, E, O. Fíjense bien en eso. Diferencia entre un diptongo y un hiato, aquí lo dice. La principal diferencia entre un diptongo y un hiato es que el primero se basa en la unión de dos vocales y en la misma sílaba, mientras que en el hiato supone la separación de ambas vocales en dos sílabas diferentes. ¿Ya vieron? Les decía que ambas tienen dos vocales, solo que el diptongo es una sola sílaba y en el hiato se convierte en dos sílabas. Aquí está la tarea, van a realizar las actividades de la página 123 del libro de Comunicación y Lenguaje. Fecha de entrega el día miércoles 9 de septiembre del 2020. Ha sido un gusto, muchachos, estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.